¿Sabías que muchas prácticas que algunos cristianos consideran inofensivas tienen sus raíces en la brujería? La palabra de Dios es clara cuando nos llama a alejarnos de todo lo que no proviene de Él. En Deuteronomio 18, 10 a 12 se nos advierte: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni hechicería, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta declaración no solo revela el corazón de Dios, sino que también nos alerta sobre peligros espirituales que se ocultan detrás de aparentes tradiciones inocentes. Hoy revelaremos 3 prácticas comunes entre cristianos que, sin saberlo, abren puertas al mundo espiritual equivocado. Te mostraremos cómo identificarlas, por qué debes evitarlas y qué enseña la Biblia al respecto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar las puertas que nunca debiste abrir? Muchos cristianos, aún con un corazón genuino para buscar a Dios, han introducido sin saberlo objetos que parecen inofensivos, pero que tienen raíces profundamente contaminadas. La intención puede ser buena, pero las consecuencias espirituales son reales. Porque en el mundo espiritual no basta con tener buenas intenciones, sino con caminar en discernimiento y verdad. Es en ese punto donde el enemigo encuentra terreno fértil para actuar. En las pequeñas confusiones, en los adornos decorativos, en los detalles que no parecen tener importancia, pero que abren puertas invisibles al reino de las tinieblas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Esta advertencia es tan vigente hoy como lo fue hace miles de años. El desconocimiento no solo es un problema intelectual, es una puerta de acceso a la ruina espiritual. Muchos creyentes están siendo destruidos, no por falta de amor por Dios, sino por falta de entendimiento de lo que verdaderamente proviene de Él. En muchas casas cristianas es común encontrar pulseras rojas que se usan para protección, imágenes de santos colgando de retrovisores, ojos turcos colgados en la entrada, o incluso figuras de ángeles que no provienen de ninguna revelación bíblica. También se acostumbra a colocar piedras energéticas para atraer paz, atrapasueños para evitar pesadillas, o colgar campanas de viento para armonizar la energía del hogar. Pero ¿de dónde vienen todas estas prácticas? ¿Y por qué han sido adoptadas por tantos hijos de Dios que creen estar caminando en la luz? La respuesta es tan clara como incómoda. Vienen de prácticas ocultistas, de creencias paganas y de sistemas espirituales que no reconocen a Jesucristo como Señor. En Deuteronomio 7, 25 a 26, Dios le habla con firmeza a su pueblo. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las cubre, ni los tomarás para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este mandato no era simbólico ni parcial. Dios sabía que aquello que se introduce en el hogar, si está contaminado espiritualmente, puede traer maldición en lugar de bendición. No se trata de superstición ni de exageración. Se trata de comprender que el mundo espiritual opera por principios, no por emociones. Muchas personas comienzan a experimentar pesadez en el ambiente, insomnio persistente, discusiones constantes en el hogar, confusión mental o incluso ataques espirituales y no logran identificar la raíz del problema. Lo atribuyen al estrés, al cansancio o simplemente a una racha negativa. Pero en muchos casos esas manifestaciones son la consecuencia directa de tener objetos malditos en su entorno. Cuando un artículo es fabricado con una intención espiritual que no proviene de Dios, carga una presencia, un espíritu, una influencia.
Y esa influencia no se neutraliza por el hecho de estar en casa de un creyente. Es más, puede convertirse en una puerta abierta al enemigo que está legalmente habilitado para operar, precisamente porque se le ha dado lugar. Efesios 4:27 nos dice: ni deis lugar al diablo. Esta advertencia no es simbólica, es directa. Cuando introducimos en nuestra vida o en nuestro hogar algo que tiene una raíz oculta, le damos derecho legal al enemigo para actuar. Hay quienes dicen: pero yo no lo uso con esa intención, lo tengo solo como decoración. Y aunque esa respuesta puede sonar lógica, revela un gran peligro espiritual. La palabra no nos llama a actuar según nuestra intención, sino según la obediencia. Saúl pensó que podía ofrecer sacrificios en lugar del profeta Samuel porque tenía buenas intenciones, pero esa decisión le costó el reino. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esta verdad espiritual continúa vigente hoy. No es la intención la que determina si algo es santo o impuro. Es la fuente de donde proviene lo que determina su influencia. El hecho de que algo sea común o culturalmente aceptado no lo convierte en aceptable delante de Dios. Uno de los ejemplos más sutiles, pero poderosos, es el de los atrapasueños. Esta figura, muy popular incluso entre familias cristianas, tiene un origen chamánico. Era usado por tribus indígenas para filtrar los sueños y atrapar los malos espíritus. Aunque con el tiempo se ha convertido en un objeto decorativo, su diseño original estaba profundamente ligado a rituales espirituales. Tener uno colgado sobre la cama de un hijo puede parecer inofensivo, pero espiritualmente representa la apertura a una influencia que no honra al Espíritu de Dios. De la misma manera, el uso de cuarzos o cristales energéticos viene del esoterismo, la Wicca y otras corrientes de nueva era que enseñan que la energía del universo puede ser canalizada a través de estos elementos. Pero Jesús no nos llamó a canalizar energía, sino a vivir por el poder del Espíritu Santo. El enemigo no se presenta con cuernos ni gritos. Su estrategia preferida es la imitación. Y cuando logra introducir elementos contaminados disfrazados de ornamentos, ha ganado una batalla sin que el creyente lo note. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Este versículo debe hacer temblar nuestra certeza, porque muchas de las cosas que consideramos inofensivas o incluso espirituales, en realidad han sido cuidadosamente disfrazadas para parecer luz, cuando en realidad llevan oscuridad. La mezcla es la herramienta favorita del enemigo. No intenta quitarte a Dios, sino contaminar tu relación con Él. Y lo hace sutilmente, sin gritos, sin violencia, pero con astucia. Piensa en la historia de Acán en el libro de Josué. Dios había ordenado que todo lo que perteneciera a Jericó fuese destruido. Pero Acán vio un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. Pensó que nadie lo sabría. Pero esa desobediencia trajo derrota a todo el pueblo. Cuando fueron a la batalla contra Jai, perdieron. Y Josué cayó de rodillas sin entender por qué. Dios le respondió con firmeza: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Tampoco podré estar más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:11-12. Esta historia no es solo un relato del Antiguo Testamento, es una revelación espiritual de cómo un objeto maldito puede interrumpir la presencia y la victoria del pueblo de Dios. No importa si ese objeto fue escondido por una sola persona, su contaminación afectó a toda la comunidad.
Y hoy esa misma contaminación se cuela en los hogares de creyentes que oran, que ayunan, que leen la Biblia, pero no comprenden que el enemigo no necesita una invitación verbal para entrar, solo necesita una puerta abierta. Esa puerta puede ser un objeto, una costumbre heredada, un adorno cultural, y una vez que entra, comienza a operar. A veces lo hace trayendo enfermedad emocional, otras veces con división familiar, a veces con opresión espiritual o con sueños perturbadores. No siempre se manifiesta con grandes catástrofes, pero siempre deja una huella. Y cuando no se detecta a tiempo, esa huella puede expandirse y robar la paz, la fe e incluso la conexión con el Espíritu Santo. Muchos creyentes experimentan momentos donde sienten que Dios ya no les habla, que su fe se ha enfriado, que su alma está estancada. Y aunque puede haber varias razones, una de las más comunes y menos detectadas es la presencia de objetos contaminados en su entorno. Porque el Espíritu Santo es sensible. Él no habita donde hay mezcla. No comparte habitación con ídolos ni con prácticas ocultas, como lo declara 2 Corintios 6:16 a 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No es casualidad que muchas personas que deciden limpiar su casa de objetos que no honran a Dios comiencen a experimentar un despertar espiritual. De pronto las oraciones fluyen, la adoración vuelve a tener sentido. La lectura bíblica toca el alma otra vez. Porque cuando se eliminan los obstáculos, la presencia de Dios se manifiesta con libertad. Él desea habitar en lugares donde es honrado, donde hay obediencia, donde se respeta su santidad. No se trata de vivir en temor, sino en discernimiento. No se trata de hacer una lista de cosas prohibidas, sino de aprender a escuchar al Espíritu que te dice con claridad qué debes sacar de tu vida. Hay testimonios de personas que, después de años sufriendo insomnio, ataques de pánico o pesadillas constantes, descubrieron que todo comenzó después de recibir un regalo decorativo, una figura, un símbolo, una máscara étnica, una estatua exótica. Y al ser guiados por el Espíritu para remover ese objeto, la paz volvió. No por superstición, sino porque el objeto tenía una carga espiritual contraria. No todo lo decorativo es inofensivo. En el reino espiritual, todo tiene significado. No puedes colocar una serpiente dorada en tu sala y esperar bendición. No puedes usar un talismán y declarar la protección de Dios. No puedes abrazar símbolos de culturas paganas y al mismo tiempo levantar manos santas. No puedes servir a dos señores. Es momento de hacer limpieza, no solo física, sino espiritual. De examinar cada rincón, cada costumbre, cada objeto heredado. De preguntarse, ¿esto honra a Dios o solo lo tengo porque está de moda? ¿Esto me conecta con el Espíritu Santo, con las tradiciones del mundo? Porque hay bendiciones retenidas esperando que cierres esas puertas. Hay oraciones sin respuesta porque hay contaminación en el altar. Y Dios, en su misericordia, está usando este mensaje para advertirte. No con condenación, sino con amor. Él quiere restaurarte. Pero la restauración comienza cuando reconoces y te apartas. El llamado hoy es claro. Examina tu casa. Examina tu corazón. No permitas que lo oculto arruine lo sagrado. Recuerda que tu hogar es un altar y todo altar debe ser limpio, santo, consagrado. Santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5. Tal vez esas maravillas han estado detenidas no por falta de fe, sino por falta de santidad. Y hoy es el día para restaurar ese altar, para renunciar a todo objeto, símbolo, adorno o costumbre que provenga de fuentes oscuras. Porque cuando quitas lo impuro, lo divino vuelve a descender con poder.
¿Estás dispuesto a purificar tu ambiente y recuperar lo que el enemigo quiso robarte en silencio? Porque este es el primer paso para ver la gloria de Dios manifestarse de nuevo en tu vida. Las palabras tienen poder. Esta verdad no solo se enseña en las Escrituras, sino que se manifiesta en cada aspecto de la vida espiritual. Sin embargo, ese poder no reside en la repetición vacía ni en la intención humana, sino en la autoridad de Dios. Muchos cristianos han adoptado expresiones que suenan a fe, pero que en realidad han sido extraídas de corrientes esotéricas y sistemas espirituales ajenos al Evangelio. Lo que comienza como una forma de declarar bendición o atraer lo bueno, termina siendo un eco de doctrinas que niegan la soberanía de Dios y promueven una fe centrada en el hombre. En Proverbios 18, 21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no fue escrito para respaldar decretos vacíos, sino para advertirnos del impacto de nuestras palabras cuando son usadas bajo la dirección del Espíritu Santo. El problema surge cuando se reemplaza la oración por el decreto, la dependencia por el control, la obediencia por la manipulación espiritual disfrazada de confesión positiva. Hay quienes repiten frases como: declaro abundancia, decreto que nada me hará daño, o el universo conspira a mi favor, creyendo que están manifestando fe. Pero estas palabras, lejos de ser inspiradas por las Escrituras, provienen de enseñanzas ocultistas que promueven la idea de que el ser humano tiene el poder de alterar la realidad mediante el habla, sin necesidad de depender de la voluntad de Dios. Esta filosofía se conoce como ley de atracción y su fundamento es completamente contrario al principio bíblico de rendición. No se trata de repetir fórmulas, sino de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Jesús, quien tenía toda la autoridad, no usó su voz para manipular realidades a su antojo. En el huerto de Getsemaní, su oración no fue un decreto, sino una sumisión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. En esa frase se encierra la esencia de la verdadera fe: confianza en el plan de Dios, incluso cuando no coincide con nuestro deseo. Muchos confunden fe con control, creen que repetir palabras con convicción es equivalente a tener autoridad espiritual. Pero en la Escritura no se nos enseña a imponer nuestra voluntad sobre las circunstancias, sino a orar con humildad, buscando la voluntad del Padre. Santiago 4, 13, 15 nos corrige esta tendencia. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la actitud que refleja una verdadera comunión con Dios. Hablar bajo su dirección, no desde el ego ni desde el deseo de dominar. La práctica de decretar cosas sin respaldo bíblico es una forma moderna de brujería encubierta, porque la esencia de la brujería es manipular fuerzas espirituales para obtener un resultado deseado, sin necesidad de rendirse al Creador. Cuando un cristiano comienza a usar su voz como instrumento de control y no de intercesión, ha cruzado una línea peligrosa. Está invocando poder sin sujeción. Está pretendiendo autoridad sin obediencia. Y en el mundo espiritual eso abre puertas que no pueden controlarse con declaraciones. Hechos 19. Nos relata cómo algunos exorcistas ambulantes intentaron usar el nombre de Jesús como una fórmula. Dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hechos 19, 13. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Verá 15.
Y el resultado fue devastador. Fueron vencidos y heridos. Esto nos muestra que no se trata de usar palabras correctas, sino de vivir bajo autoridad espiritual real. No todo lo que suena espiritual proviene del Espíritu Santo. Muchas frases se han infiltrado en el lenguaje cristiano con apariencia de fe, pero con una raíz doctrinal corrupta. La Biblia no nos llama a declarar lo que queremos, sino a confesar lo que Dios ha dicho. No se trata de hablar para que las cosas cambien, sino de orar para que Dios transforme. En el primer Juan 5:14 leemos: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave no está en repetir frases, sino en conocer su voluntad. Y su voluntad se revela en su palabra. La fe no se expresa manipulando el mundo espiritual, sino sometiéndose al Señor de los ejércitos. El problema con muchas de estas declaraciones modernas es que sustituyen el carácter por la fórmula. La persona no busca ser transformada, sino transformar su entorno con frases que prometen éxito, prosperidad o protección, sin pasar por el proceso de santificación. Pero el Evangelio no se trata de evitar el dolor, sino de ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso implica procesos, cruz, obediencia, y no decretos vacíos. La vida cristiana no es un sistema de afirmaciones positivas. Es una relación viva con el Dios que dirige nuestros pasos. El Espíritu Santo no responde a fórmulas humanas. Él se mueve donde hay humildad, arrepentimiento y rendición. Repetir palabras sin dirección espiritual es peligroso, porque muchas veces lo que se está haciendo no es proclamar fe, sino practicar hechicería con lenguaje cristiano. En Gálatas 5:20, la hechicería está listada entre las obras de la carne, junto a la idolatría, enemistades y herejías. Y no es necesario encender velas o invocar espíritus para caer en esa categoría. Basta con utilizar prácticas espirituales para lograr fines personales, sin someterse a la voluntad de Dios. El uso de palabras como herramienta de poder personal es exactamente lo que hacen los practicantes de ocultismo. Ellos creen que pueden manifestar realidades repitiendo afirmaciones específicas. Pero el creyente verdadero no manifiesta nada, obedece, no manipula resultados, confía en la soberanía del Padre. Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa es la base de toda oración genuina. Cuando alguien dice: declaro que esto va a pasar, sin saber si esa es la voluntad de Dios, está usurpando un rol que no le pertenece. La verdadera autoridad no está en declarar, sino en discernir. Y ese discernimiento solo llega por medio de la comunión íntima con Dios. En el desierto, Satanás tentó a Jesús con frases llenas de verdad bíblica. Le dijo: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Lucas 4:10-11. Pero aunque usó la escritura, su intención era pervertirla. Y Jesús respondió con otra escritura en su debido contexto: no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:12. Esto nos enseña que incluso la palabra puede ser distorsionada cuando se usa fuera del diseño de Dios. El enemigo no necesita inventar una mentira completa. Le basta con mezclar verdad con error. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando se usan declaraciones espirituales que imitan el lenguaje de fe, pero sin la sumisión al Señor. La raíz de muchas de estas expresiones es el deseo humano de evitar el sufrimiento,
Se cree que si se declara salud, no se enfermará. Que si se decreta éxito, todo irá bien. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, declaró en 2 Corintios 12, 7 a 9, que tenía un aguijón en la carne que no fue quitado, a pesar de haber orado 3 veces. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no declaró su sanidad, aceptó la voluntad de Dios. Y en esa rendición halló poder. Esto no debilita la fe, la fortalece. Porque la fe no se prueba cuando todo está bien, sino cuando seguimos creyendo, aun cuando no obtenemos lo que deseamos. Decir declaro victoria sin tener dirección del Espíritu es como construir sobre arena. Puede sonar firme, pero se derrumba en la prueba. Jesús advirtió en Mateo 7, 26 a 27 que el que oye su palabra y no la hace es como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cuando vino la lluvia se cayó. Las palabras sin obediencia no sostienen. El poder no está en el sonido de la voz, sino en el respaldo del cielo. Cuando Dios ordena, el mar se abre. Cuando Él calla, ni 1000 decretos pueden mover una hoja. Por eso, la oración bíblica no demanda. Pide, no ordena, se somete. Y en esa humildad, el poder de Dios se manifiesta con libertad. No todo lo que parece fe es fe, y no todo lo que se dice en nombre de Jesús tiene su aprobación. En Mateo 7, 21 a 23, Jesús fue contundente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí se revela una verdad incómoda, que es posible hablar en el nombre de Cristo y sin embargo estar lejos de Él, porque no se trata de pronunciar su nombre, sino de vivir bajo su señorío. Y cuando alguien usa su nombre para declarar cosas que Él no ha ordenado, no está glorificándolo, está usando su nombre en vano. El cristiano maduro no busca controlar la vida a través de sus palabras, busca la mente de Cristo para alinear su corazón con el cielo. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación no ocurre por decretos, sino por entrega. No es fruto de repetición, sino de rendición. El enemigo no teme a los gritos espirituales vacíos, pero sí tiembla ante un corazón rendido. Porque donde hay obediencia, hay respaldo. Donde hay sumisión, hay autoridad verdadera. Dios no necesita fórmulas humanas para actuar. Él responde a la fe genuina. Y esa fe no se demuestra con palabras poderosas, sino con una vida escondida en Cristo. Colosenses 3:3 lo declara: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En esa muerte al yo, a la autosuficiencia y a la manipulación espiritual, nace la verdadera vida del Espíritu. Y en esa vida no se decreta, se obedece. No se impone, se confía, no se repite, se escucha. El lenguaje importa, pero el espíritu detrás de las palabras importa más. Las frases cristianizadas que imitan fórmulas mágicas no son fe, son contaminación. Y hoy el Espíritu Santo está llamando a su pueblo a purificar su lenguaje espiritual, a volver a la oración sincera, a la palabra obedecida, al corazón humillado, porque solo allí habita su presencia y solo allí se manifiesta su poder real. El corazón que desea agradar a Dios debe aprender a discernir entre lo que proviene del Espíritu y lo que, aunque tenga apariencia de piedad, en realidad es una forma encubierta de rebelión espiritual. En muchas comunidades cristianas
han comenzado a surgir prácticas que aparentan devoción, pero que al ser examinadas a la luz de las Escrituras, revelan su raíz contaminada. Una de las más preocupantes es la incorporación de rituales de limpieza, protección o purificación, que son enseñados como actos de fe, pero cuya estructura, origen y propósito reproducen modelos idénticos a los que se practican en la brujería. El uso de agua con sal para limpiar la casa, de fuego para romper energías, de velas encendidas en cada rincón, o incluso de oraciones repetitivas sin propósito bíblico, no son expresiones de una espiritualidad cristiana, sino distorsiones de un mensaje que ha sido corrompido por el sincretismo. Se han introducido como actos proféticos, cuando en realidad reproducen con exactitud las instrucciones de rituales ocultistas. La palabra de Dios no nos llama a hacer actos simbólicos sin dirección del Espíritu, mucho menos a imitar las costumbres de las naciones que no conocen al Dios verdadero. Jeremías 10:2 nos recuerda con claridad: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. La limpieza espiritual no ocurre por medio de objetos, sino por medio del arrepentimiento. No es el acto exterior el que purifica, sino la obra del Espíritu en el corazón contrito. Cuando se reemplaza la oración con acciones mecánicas, el resultado no es santificación, sino superstición. Un pueblo que pone su fe en lo visible pierde la sensibilidad al poder invisible de Dios. Es por eso que la Escritura advierte que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe no descansa en un objeto, ni en un gesto, ni en una fórmula, sino en una relación íntima y obediente. Hebreos 11:6 lo expresa con claridad. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En muchas casas se ha normalizado el barrer con sal los rincones, con la idea de sacar malas energías. Se hacen estos actos mientras se pronuncian palabras de protección o se canta música cristiana, como si eso validara la acción. Pero el hecho de que algo sea acompañado de alabanza no transforma su origen. La pureza no se hereda por contexto, se alcanza por santidad. Si el acto proviene de una práctica pagana, no puede ser redimido simplemente por rodearlo del lenguaje bíblico. Isaías 1:13 expresa el disgusto del Señor ante sacrificios y ofrendas que no provienen de un corazón sincero. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. La apariencia de adoración no es suficiente si lo que se realiza en el fondo está desconectado de su voluntad. El Espíritu Santo no se mueve en actos vacíos, sino en la verdad. Y la verdad no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Él ha revelado en su palabra. No hay registro en las Escrituras de Jesús, de los apóstoles, ni de ningún profeta realizando actos de limpieza espiritual con elementos materiales para expulsar energías o cubrir espacios. Lo que sí encontramos es oración, ayuno, clamor y una vida separada del pecado. Todo lo que apunta al uso de elementos para purificar el ambiente sin depender de la obra del Espíritu es una forma de idolatría sutil. Es atribuirle poder a la creación en lugar de al Creador. Romanos 1:25 señala esta desviación. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La práctica de colocar aceite en cada rincón de la casa sin guía del Espíritu ni respaldo bíblico es otro ejemplo.
La unción con aceite es un acto bíblico, pero en su contexto original era realizado por siervos de Dios bajo dirección divina, no como un ritual automático de protección. Santiago 5:14 habla de ungir a los enfermos con aceite por parte de los ancianos de la iglesia, acompañando la oración de fe. Pero convertir esta práctica en una especie de fórmula contra las malas vibraciones transforma un símbolo santo en una superstición. Dios no respalda actos que imitan la fe, pero que están guiados por el temor o por una necesidad de control. Cuando alguien coloca velas en cada cuarto para invocar la luz o prende incienso creyendo que eso limpia el aire espiritual, ha dejado de confiar en la sangre del Cordero para confiar en el humo y en el fuego. Y aunque la intención pueda parecer buena, el resultado es desastroso. La brujería no comienza con invocaciones explícitas al mal, sino con sustituciones sutiles del poder de Dios por recursos humanos. Es el corazón que busca sentirse seguro, pero que lo hace sin confiar en el refugio eterno. Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No hay libertad en los rituales, solo hay libertad en la verdad. El acto de caminar por la casa repitiendo palabras de protección sin dirección espiritual se asemeja más a un conjuro que a una oración. Porque la oración no es una repetición mecánica, es una conversación con Dios. Jesús mismo corrigió este error en Mateo 6:7, cuando dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El error no está en hablar mucho, sino en hablar sin sentido, sin fe, sin dirección. Cuando el corazón no está involucrado, cuando se repite por costumbre, cuando se espera que el acto en sí produzca un resultado, se ha dejado de orar y se ha comenzado a conjurar. Dios no necesita ayuda para liberar. No necesita que los creyentes recorran la casa con fuego, sal o agua. Él actúa donde hay santidad, donde hay obediencia, donde hay fe sincera. Cuando el pueblo de Israel enfrentó la caída de los muros de Jericó, no necesitó armas ni estrategias humanas. Solo obedeció una instrucción divina. Josué 6 narra cómo Dios dio órdenes precisas: marchar en silencio, tocar las trompetas y gritar al final. Ese acto no fue un ritual mágico, fue una expresión de obediencia absoluta. Y es allí donde reside el poder, no en el símbolo, sino en la obediencia, no en lo visible, sino en la fe, no en lo repetido, sino en lo revelado. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de práctica similar y su consecuencia. En 2 Reyes 18:4, el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque el pueblo le estaba quemando incienso. Aquella serpiente fue ordenada por Dios en su momento como símbolo de sanidad, pero con el tiempo se convirtió en un objeto de culto. Ezequías la llamó Neustán, lo que significa cosa de bronce, para recordar al pueblo que el poder no estaba en el objeto, sino en Dios. Esa acción nos enseña que incluso lo que en su origen fue santo puede corromperse si el corazón del pueblo se desvía. La transformación interior no se alcanza a través de acciones externas vacías. El poder no está en el acto, sino en la rendición. El alma no se limpia con rituales, sino con arrepentimiento. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La única limpieza que transforma es la que comienza desde adentro. Todo intento de purificación exterior sin esa entrega es simplemente un disfraz. La santidad no se alcanza con fuego ni con sal, sino con la sangre de Cristo. Y esa sangre no se activa con fórmulas, sino con fe. Hay prácticas que se han introducido en la iglesia sin ser examinadas bajo la excusa de actos proféticos
o liberaciones espontáneas. Pero todo acto que no provenga de la dirección del Espíritu corre el riesgo de convertirse en una imitación vacía. La Escritura es suficiente para discernir lo que proviene de Dios. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si lo que se hace no tiene fundamento bíblico, si su raíz está en prácticas paganas, si su motivación es el temor y no la fe, debe ser rechazado sin vacilación. La limpieza espiritual es necesaria, pero no como la proponen las corrientes de pensamiento moderno. No se logra rociando agua en la entrada ni pronunciando frases frente a cada ventana. Se logra viviendo en santidad, apartándose del pecado, renunciando a toda práctica contaminada. Es el Espíritu Santo quien limpia, no el ritual. Y esa limpieza no se alcanza por repetición, sino por entrega. Efesios 5:26 dice que Cristo santifica a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que limpia, es la verdad la que transforma, es la obediencia la que abre el cielo. Cada vez que se realiza un acto que imita un ritual pagano, aunque se haga en nombre de Dios, se está profanando lo santo. El enemigo no necesita ser invocado directamente para entrar. Le basta con que se sigan sus modelos, porque donde hay imitación, hay legalidad, y donde hay legalidad hay presencia. No se puede jugar con el fuego espiritual. Levítico 10 relata la historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y el resultado fue juicio. Dios no aceptó su acto, aunque provenía de sacerdotes, porque no era lo que él había mandado. Y esa historia es un recordatorio para todos los tiempos. El Señor no aprueba lo que no ha ordenado. No todo lo que produce sensación espiritual es de Dios. No todo lo que provoca lágrimas es del Espíritu Santo. El discernimiento no se basa en lo emocional, sino en lo revelado. Y lo revelado está en la Escritura. Cualquier práctica que no encuentre respaldo en la palabra debe ser descartada, por muy común o extendida que sea, porque lo común no es sinónimo de santo, lo frecuente no es sinónimo de aprobado. Dios no se mueve por cultura, se mueve por verdad. Juan 4:23 lo dice con fuerza: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El cristiano que quiere vivir una vida libre y plena no necesita rituales, necesita consagración, no necesita repetir gestos externos, necesita alinear su vida con la palabra. El Espíritu de Dios no se activa por actos visibles, se manifiesta en corazones obedientes. Y ese es el llamado para este tiempo: abandonar toda práctica disfrazada, toda costumbre importada, todo ritual heredado, porque solo hay un camino a la libertad, la verdad. Juan 8:32 lo proclama: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando se elimina la mezcla, el poder de Dios se manifiesta sin estorbo. Cuando se renuncia a las prácticas aprendidas de fuentes erradas, el Espíritu Santo se mueve con libertad. La limpieza espiritual comienza cuando se desechan los rituales y se abraza la verdad. Y esa verdad es suficiente. No necesita añadidos, no necesita símbolos, no necesita repeticiones. Solo requiere un corazón sincero, dispuesto a vivir como templo santo. Porque donde hay santidad, hay presencia. Y donde hay presencia, hay libertad. Hay quienes creen que el día en que nacieron define quiénes son, que el mes, la hora, el clima e incluso la fase lunar marcan su destino. Son personas que sin darse cuenta han colocado su identidad en sistemas que niegan la soberanía del Creador. No lo hacen con intención rebelde,
Lo hacen porque han sido expuestos a ideas que parecen inofensivas, pero que nacen de fuentes ajenas a la verdad. Lo hacen porque alguien les dijo que los astros no mienten y ellos aceptaron sin cuestionar, porque todo lo que suena espiritual suele parecer verdadero cuando falta el discernimiento. Sin embargo, desde el principio, Dios separó su pueblo del conocimiento de las estrellas, no porque las estrellas fueran malas, sino porque el ser humano tiende a adorarlas en lugar de adorar al que las creó. La Biblia no deja lugar a dudas. En Deuteronomio 4:19 se nos advierte: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado a adorarlos y a servirlos, cosas que Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No es el cielo el problema, es la inclinación humana a buscar guía donde solo debe haber señal. Las estrellas fueron creadas para marcar tiempos, no para dictar destinos. Fueron colocadas para alumbrar la noche, no para gobernar los pasos del justo, porque los pasos del justo no los rige el zodiaco, los guía el Espíritu del Dios viviente. Y sin embargo, entre cristianos se ha normalizado la práctica de leer horóscopos, consultar signos zodiacales, creer en compatibilidades astrales, seguir rituales del solsticio o la luna nueva, incluso declarar bendiciones específicas cuando las energías están alineadas. Frases como Mercurio está retrógrado o la luna llena afecta mi ánimo se han colado en el lenguaje cotidiano de quienes dicen conocer la verdad, pero el corazón no puede dividirse. No se puede decir Jesús es mi Señor y al mismo tiempo consultar los cielos para saber si conviene hablar con alguien, tomar una decisión o iniciar un proyecto. No se puede adorar al Creador y al mismo tiempo depender de lo creado. Porque cuando se consulta el horóscopo, se está pidiendo dirección a un sistema espiritual que no reconoce a Dios como Señor. Isaías 47 desenmascara este sistema. En ese capítulo Dios se dirige a Babilonia, la ciudad del conocimiento. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
Used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. That never meant to. I walked 1,000 miles through quiet nights and crowded streets, searching for a meaning in the echoes underneath. My heart was like a lantern flickering in winter rain, a fragile little rhythm trying hard to keep aflame. But then you came like sunrise, breaking open all the gray. A gentle burst of color, painting hope across my days. Take me where the light finds us, where shadows fall behind us, where every broken piece we hide can finally breathe, can come alive. Hold me when the world grows tough, when the road feels not enough. We'll rise from all the dust where the light finds us. You read my silent pages like a poet knows the rain, turning all my scattered thoughts into something clear again. You taught my weary heartbeat how to dance without the fear, how to trust the way love whispers, you belong right here. And every step we're taking feels like home beneath our feet, a promise made in quiet where the light and truth can meet. Take me where the light finds us, where shadows fall behind us, where every broken piece we hide can finally breathe, can come alive. Hold me when the world grows tough, when the road feels not enough. We'll rise from all the dust where the light finds us. La cuna de los astrólogos, y les dice: párate ahora con tus encantamientos y con la multitud de tus hechicerías. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te salven los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Isaías 47, 12 a 13. El juicio sobre Babilonia no vino solo por su maldad, sino por su confianza en sistemas de adivinación. Porque todo intento de conocer el futuro fuera de Dios es una declaración de independencia espiritual. Es una forma de decir: no necesito que Dios me hable, me basta con lo que los astros digan. Pero el creyente no fue llamado a adivinar su destino, fue llamado a confiar. No necesita pronósticos, necesita promesa. Y las promesas no cambian con el calendario, no se alteran por eclipse, no se cancelan por conjunciones planetarias. Las promesas de Dios están firmadas con su sangre, fueron declaradas desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 lo afirma con contundencia: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que existieran constelaciones, ya existía su propósito. Antes de que brillara la primera estrella, ya había un plan escrito con tu nombre. El problema no está solo en leer horóscopos, está en poner la esperanza en ellos, en buscar dirección fuera de la fuente, en permitir que un símbolo, un elemento, una fecha tenga más autoridad que la voz del Espíritu. Porque
Quien sigue te hacía el horóscopo, aunque sea por curiosidad, ya ha concedido poder a ese sistema. Ha abierto su alma a una influencia espiritual que no proviene de Dios. Y lo espiritual no se maneja con inocencia. Todo acceso tiene consecuencia. Toda puerta que se abre permite entrada. Y si esa entrada no está bajo el gobierno de Cristo, será ocupada por fuerzas que se disfrazan de luz, pero que conducen a la oscuridad. Es necesario recordar que el pueblo de Dios fue apartado para ser diferente. En Números 23:23 se declara: contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Este versículo no es solo una promesa, es una declaración de identidad. El Hijo de Dios no necesita signos, necesita revelación. No necesita compatibilidades, necesita obediencia. No necesita predecir lo que viene, necesita confiar en quien ya lo vio todo. Algunos han comenzado a aplicar a la vida cristiana conceptos que nacen en la astrología. Se habla de energías que fluyen, de alineaciones espirituales, de frecuencias vibratorias, como si fueran términos compatibles con el Evangelio. Pero lo que parece espiritual no siempre es santo. Y lo que suena elevado puede ser profundamente contaminado. No se puede mezclar la verdad con el error y esperar bendición. No se puede bautizar con bíblico lo que nace en la idolatría. Porque aunque cambien el idioma, la raíz permanece. Y Dios no comparte su gloria con ningún sistema que le robe el lugar central. El deseo de conocer el futuro, de tener certeza, de entender los tiempos, es una necesidad legítima del alma. Pero cuando no se canaliza a través de la comunión con Dios, se convierte en idolatría. Es el mismo deseo que llevó a Saúl a consultar a la divina de Endor. Él ya no escuchaba a Dios y en lugar de arrepentirse, buscó una voz alternativa. El resultado fue trágico. Primera Crónicas 10:13 lo explica con claridad. Así murió Saúl por su rebelión que prevaricó contra Jehová, que porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Esta historia no es un mito antiguo, es un espejo espiritual para todos los tiempos, porque el que busca dirección fuera de Dios se aleja de la vida. Cada vez que se confía más en una predicción astrológica que en una promesa bíblica, se establece un altar extraño en el corazón. Cada vez que se ajustan decisiones personales a lo que el signo dice, se rompe la dependencia del Espíritu. Cada vez que se le da crédito a un sistema cósmico, en lugar de al Espíritu Santo, se activa una maldición espiritual. Porque lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos 14:23 lo establece sin ambigüedades. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la fe no se apoya en constelaciones, se apoya en Cristo. Algunos creen que el horóscopo es solo entretenimiento, pero en el mundo espiritual no existe lo inofensivo. Todo lo que se consulta, todo lo que se cree, todo lo que se acepta, construye un altar. Puede ser un altar de verdad o un altar de confusión. Y cuando el altar está edificado sobre mezcla, la presencia de Dios se retira, porque Él no bendice la duplicidad. Santiago 1:8 describe al hombre de doble ánimo como inconstante en todos sus caminos. No se puede ser guiado por el Espíritu y al mismo tiempo revisar qué dice el signo zodiacal para el día. Quien se alimenta de lo que el mundo espiritual pagano ofrece, termina debilitando su sensibilidad al Espíritu de Dios. Comienza a discernir mal, a confundir emociones con voz divina, a sustituir dirección por superstición. Y lo hace sin notarlo, porque lo espiritual, cuando se contamina,
pierde claridad, se nubla la percepción, se apaga el fuego, se reemplaza la certeza con confusión. Y lo que parecía fe termina siendo adivinación maquillada de cristianismo. Dios no comparte su trono con los cielos. Él los creó para su gloria, no para que compitan con su voz. Cada día tiene suficiente con su propio afán. Jesús lo dijo con firmeza en Mateo 6:34. Basta a cada día su propio mal. Él no nos llamó a consultar el mañana, sino a vivir el hoy en dependencia. No nos llamó a entender los ciclos del universo, sino a confiar en su plan eterno, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y su fidelidad no depende de la posición de los planetas. Su palabra no cambia con las estaciones. Su voz no se mezcla con supersticiones. Quien lo conoce no necesita otro tipo de guía. El mensaje es claro. No se puede seguir al Dios eterno mientras se consulta a los astros temporales. No se puede decir, hágase tu voluntad, mientras se sigue el calendario de los signos. No se puede vivir por el Espíritu mientras se decide según el horóscopo. Porque el que vive por el Espíritu no necesita señales externas, tiene una brújula interna. Romanos 8:14 lo confirma. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la única dirección segura. Todo lo demás es sombra, confusión, desvío. Dios sigue hablando, no por medio de constelaciones, sino por medio de su palabra, no a través de pronósticos cósmicos, sino en la intimidad del corazón obediente. No necesitas compatibilidades astrales, necesitas comunión. No necesitas conocer tu signo, necesitas conocer su voz. Porque el cielo que importa no es el estrellado, es el abierto. Y ese cielo se abre para quienes caminan en verdad, para quienes cierran la puerta a toda influencia contraria, para quienes renuncian al lenguaje de los astros y abrazan la voz del Espíritu, porque solo su voz guía a la vida, solo su voz conduce a la paz, solo su voz permanece cuando todo lo demás se apaga. Hay cosas que se aceptan con tanta naturalidad que ni siquiera se cuestionan. Objetos que se regalan por costumbre, adornos que se colocan por protección, figuras que llenan repisas, colgantes, pulseras, estampas, llaveros, imágenes que se exhiben con orgullo, pero que nunca pasaron por el filtro de la palabra. Y lo más grave no es que estén ahí, sino que se les atribuya poder espiritual. Lo que comenzó como un simple adorno se convirtió en una fuente de gesto de confianza, en un refugio psicológico, en un reemplazo sutil de la presencia de Dios. Pero la Biblia no respalda la fe en objetos, no valida la creencia en figuras con poder espiritual ni en representaciones físicas que suplan el cuidado del Altísimo. Desde los tiempos antiguos Dios fue claro: no compartirá su gloria con nada creado por manos humanas. Éxodo 20, 4-5 establece con autoridad absoluta: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aunque muchos no se inclinan literalmente ante una figura, la honra puede adoptar formas más sutiles. Confiar en ella, llevarla como fuente de seguridad, creer que por tenerla nada malo ocurrirá. Esa es la misma raíz que alimenta la idolatría. No es el objeto en sí lo que provoca contaminación, sino el lugar que ocupa en el corazón. Cuando se espera protección de un objeto, se ha desplazado la confianza. Cuando se cree que algo espiritual emana de una figura, se ha mezclado lo santo con lo profano. Isaías 44 muestra con ironía profética la necedad de quien fabrica una imagen y luego le atribuye divinidad. Se dice del artesano que con parte de la madera enciende fuego y con la otra parte hace un dios y se postra delante.
de Él. El texto resuena como una denuncia contra toda forma de idolatría en cualquier época. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne y hace un dios y lo adora. Isaías 44, 16, 17. El principio es el mismo. Cualquier objeto que se use con fines espirituales fuera del diseño divino se convierte en una ofensa contra la santidad de Dios. No importa si lleva una cruz, si representa un ángel, si tiene una cita bíblica impresa, si el objeto es tratado como canal de protección o bendición, ha dejado de ser decorativo para convertirse en sustituto. El apóstol Juan finaliza su primera carta con una advertencia breve, directa y eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5:21. No se refiere solo a los ídolos de piedra, se refiere a todo aquello que pretende ocupar el lugar que solo le pertenece al Espíritu de Dios. Porque cuando se adorna el corazón con figuras en lugar de llenarlo con la palabra, se apaga la fe viva y se enciende la dependencia de lo visible. Y en ese terreno, la brujería encubierta toma fuerza. Hay algo más peligroso que practicar el error, mezclarlo con la verdad. Porque cuando lo falso se presenta aislado es más fácil discernirlo. Pero cuando se reviste con lenguaje bíblico, cuando se infiltra en lo sagrado, cuando se oculta detrás de himnos, oraciones y palabras ungidas, se vuelve un veneno disfrazado de alimento. Eso es el sincretismo, la mezcla de lo santo con lo profano, la combinación de lo que proviene de Dios con lo que nace en el corazón del enemigo. Y aunque parezca espiritual, aunque suene correcto, aunque se practique en ambientes cristianos, esa mezcla sigue siendo abominación delante del Señor, porque Dios no acepta mezcla, no comparte su altar con ningún otro espíritu, no divide su gloria con las tinieblas. Desde los días antiguos, Dios advirtió a su pueblo del peligro de integrar las prácticas de las naciones. No se trataba solo de idolatría abierta, sino de costumbres religiosas que poco a poco contaminaban la adoración pura. Deuteronomio 12:30 a 31 es contundente. Guárdate de que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Porque todo lo que Jehová abomina hicieron ellos a sus dioses. La advertencia no era parcial, era total. No se puede servir a Dios como otros sirven, a lo oculto. No se puede adoptar métodos ajenos y esperar resultados celestiales. El corazón dividido es terreno fértil para la confusión, porque cree que está bien, pero no está completo. Busca a Dios, pero lo mezcla con lo aprendido en el mundo. Lee la Biblia, pero aplica principios de autoayuda. Ora, pero se guía por energías y símbolos. Declara fe, pero practica limpieza espiritual con objetos que Dios nunca instituyó. Ese es el perfil del cristiano sincretizado. Uno que camina con un pie en la verdad y otro en la tradición. Uno que canta al espíritu, pero actúa con métodos heredados de culturas paganas. Y aunque diga que ama a Dios, su vida no refleja la separación que Él exige. En 2 Corintios 6:17 se nos ordena: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La recepción de Dios está condicionada por la separación. Sin pureza no hay comunión. La mezcla produce esterilidad espiritual, porque cuando el corazón está dividido, el fruto no permanece. Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos representa al que oye la palabra, pero las preocupaciones, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas la ahogan. Eso es el sincretismo en acción.
una vida que escucha a Dios, pero que permite que otras voces compitan con la suya. Y en ese ruido, la semilla no madura, el propósito no florece, la verdad se debilita, porque lo contaminado no puede prosperar en la presencia de Dios. El mayor peligro no está en lo que se ve, sino en lo que se tolera. El enemigo no siempre entra con fuerza. A veces basta con que se le abra una rendija disfrazada de costumbre, de herencia, de tradición religiosa. Y es allí donde se instala la confusión, donde se apaga la sensibilidad espiritual, donde el corazón se acostumbra a convivir con lo impuro como si fuera parte natural de la fe. Por eso, este no es un llamado al miedo, es un llamado al despertar. No para mirar con sospecha todo lo que nos rodea, sino para volver a mirar todo con los ojos del Espíritu. No para destruir por destruir, sino para restaurar el orden de Dios en cada rincón de nuestra vida. La limpieza espiritual comienza cuando el corazón decide dejar de justificar lo que Dios nunca aprobó. Cuando dejamos de defender lo aprendido por tradición y comenzamos a abrazar lo revelado por la palabra. Cuando ya no se trata de aparentar santidad, sino de habitar en ella. No hay comunión verdadera mientras lo impuro se mantenga escondido detrás de lo sagrado. Dios no comparte su altar con nada ni con nadie. Y cuando un hijo suyo decide limpiar su vida, su casa, su lenguaje, su ambiente, entonces el fuego vuelve a descender. La presencia regresa. El fluir del Espíritu se activa con libertad. Hoy no es suficiente saber lo que está mal, es tiempo de decidir, porque lo que no se confronta se perpetúa y lo que se permite en secreto termina gobernando en lo espiritual. Pero también es cierto que todo lo que se rinde al Señor es restaurado. Todo lo que se saca a la luz es purificado. Todo lo que se entrega con sinceridad es transformado. Esa es la promesa para quienes eligen la verdad. Y si tú estás dispuesto a cerrar toda puerta equivocada, a derribar toda mezcla y a caminar con un corazón íntegro, prepárate, porque cuando hay limpieza, hay gloria, y donde hay gloria, hay vida.